Bienvenidos al tutorial Aprende a crear una aplicación web con Java y Spring Boot, capítulo 1. El día de hoy vamos a ver la gestión de base de datos. Es el primer paso para crear una aplicación porque en base a este contexto de base de datos que vamos a crear, según el caso de negocio que tengamos, es en donde la aplicación va a replicar todas las actividades que el usuario haga, sea de crear un registro, eliminar, modificar, buscar, etc. Esta es la piedra angular. Aperturamos el SQL Server Management Studio. Hemos abierto una nueva query, pero aún no la vamos a utilizar. Vamos a darle clic derecho en la carpeta de databases o base de datos y seleccionamos la opción New Database. Y en el campo Database Name vamos a ingresar el nombre de la base de datos. Tutorial partidos. Le damos OK. Vemos como al lado derecho ya aparece la base de datos. Perdón, al lado izquierdo. Ahora identificamos las entidades del contexto de nuestra base de datos. La primera entidad es partido político, con los atributos ID, que a su vez va a ser la clave primaria, nombre, símbolo, que va a ser una imagen, la fecha de creación y el candidato. La segunda entidad va a ser alumno, también con un ID como clave primaria. Va a tener los atributos nombres, apellido paterno y apellido materno. Vamos a crear la tabla partido político. La sentencia se llama create table y acto seguido viene el nombre de la tabla. En este caso se llama partido político. Abrimos paréntesis y dentro de los paréntesis van los nombres de las columnas, que son los atributos. El ID partido. Luego viene el tipo de dato, es integer o entero. Le ponemos no null porque no puede tomar un valor nulo. Y el identity es para que se autogenere este valor del ID. Va a iniciar en 1 y va a subir de 1 en 1 conforme se vayan elaborando los registros. Es decir, el primer registro va a ser 1, el siguiente va a ser 2, 3 y así sucesivamente. El siguiente atributo es nombre, un tipo de dato varchar de 100 caracteres. Igualmente para el símbolo, la fecha de creación va a ser tipo de dato date. Y este es el ID alumno con el que vamos a enlazar esta tabla con la tabla de alumno que a continuación vamos a ver. Le ponemos integer. Recuerda que hasta el momento no hay relación todavía en las tablas, solo estamos creando los campos. Y finalmente indicamos con la sentencia primary key que la columna ID partido, es decir, esta de acá, va a ser la llave primaria. Ya tenemos la query lista, pero si le damos a ejecutar, podríamos cometer un error que sucede frecuentemente. Vemos que ahorita la base de datos a la que está apuntando el programa es la base de datos master. Lo que tenemos que hacer es apuntar a la base de datos que acabamos de crear con el comando use tutorial partidos. Ejecutamos esta query y ahora ya apunta a la base de datos de nuestro interés. Es así que ahora sí corremos esta query para crear la tabla partido político, ejecutamos, refrescamos y en tablas vemos que aquí aparece la tabla partido político, seguimos desplegando y acá están las columnas. Vemos cómo ID partido está identificada con esta llavecita negra y con la simbología de PK que es primary key y las demás columnas. De manera similar vamos a crear la tabla alumnos. El comando create table, esta vez alumno, y las columnas. ID alumno, nombres, apellido paterno, apellido materno, los tipos de datos en el medio, el identity, esta vez vamos a decir que comience en 100, pero que avance de 1 en 1. Es decir, el primer alumno en crearse va a ser el número 100, luego el 101, el 102 y así sucesivamente. Y también le decimos que la primary key va a ser ID alumno. Ejecutamos el comando, actualizamos o refrescamos y vamos a ver que ya está la columna, la tabla alumno y sus respectivas columnas. Ahora vamos a relacionar estas entidades o tablas. Alumno se relaciona con partido político con una relación de 1 a 1,
Porque un alumno puede ser presidente de un solo partido político y un partido político tiene por presidente a un único alumno. Por lo tanto, la entidad alumno pasa su atributo de clave primaria a la tabla de partido político y es una clave foránea. Para relacionar estas tablas, la tabla principal, que es la tabla padre-alumno, va a pasar su ID, es decir, su clave primaria, como clave foránea en la tabla de partido político y va a ser un campo más de esa tabla. Es decir, que un partido político va a tener su ID, un nombre, un símbolo, una fecha de creación y una columna en la que diga el ID del alumno que va a ser su presidente. Solo el ID. Y si uno quiere ver a qué alumno se refiere con ese ID, lo buscas en la tabla alumno y podemos ver más información de dicho candidato. Entonces, la tabla que tenemos que alterar es la tabla de partido político, que es la tabla hija. Usamos el comando alter table, el nombre de la tabla partido político. Vamos a agregar una restricción que le vamos a poner fk-alumno, que es foreign key-alumno. Ahora, con el comando foreign key, vamos a indicar qué columna de la tabla partido político se va a convertir en una clave foránea. Como ya vimos acá, va a ser esta columna ID alumno. ¿Y a qué tabla va a hacer referencia? A la tabla alumno. ¿Por qué? Porque esta columna se va a referenciar con esta tabla. Entonces, el go ya no es necesario hoy en día. Vamos a correr este comando y vamos a ver al lado izquierdo en el panel. Antes vamos a refrescar la base de datos. Vamos a ver cómo es que la tabla partido político ha sufrido una modificación. Y ahora indica que la columna ID alumno es una FK, es decir, foreign key o clave foránea. Ahora vamos a crear el diagrama de base de datos de nuestra base tutorial partidos. Observamos la primera carpeta que dice Database Diagrams, le vamos a dar clic derecho y vamos a seleccionar la opción New Database Diagram. Aquí nos va a decir qué tablas queremos agregar a este diagrama, nuestras dos tablas, alumno y partido político, y le damos clic en agregar. Lo que vamos a hacer acá es que nuestro comando para establecer la clave foránea se ha establecido de manera correcta porque vemos cómo ya las columnas se han relacionado. Esto es útil también cuando tenemos más entidades, ¿no? Nos ayudan a ver de manera gráfica las relaciones. Pero vemos que se han dado de manera correcta. Ahora vamos a insertar registros en la tabla padre alumno. El comando es insert into. Nombramos a la tabla, que es la tabla alumno, y acto seguido, entre paréntesis, vienen los campos en donde vamos a agregar data. Recordemos que esta tabla tiene, aparte de la clave primaria, tiene los atributos nombres, apellido paterno y apellido paterno. Luego viene el comando values y a continuación vienen los valores a registrar dentro de cada columna. Recuerda usar las comillas simples porque son strings. Para nombre vamos a crear el comando, el registro de nombre Jaime con un apellido paterno Ruiz. No olvides que van separados de coma. Y un apellido materno de Gallo. Así creamos 6 registros y vamos a correr. Seleccionamos todos, presionamos ejecutar y vemos cómo se ha completado exitosamente. Vamos a crear un registro más. En este momento vamos a poner Julia Tello Ruiz. También vamos a seleccionar ejecutar y para ver nuestros registros en la tabla usamos el comando select asterisco from, que nos va a traer todos los registros de una tabla. Esa tabla va a ser la tabla alumno. También seleccionamos, ejecutamos
y ya vemos cómo están nuestros 7 registros y vemos cómo el ID se ha autogenerado porque en ningún momento nosotros hemos creado ID. De frente hemos creado nombres y apellidos paterno y materno. Entonces, para esto sirve el comando identity al momento de crear una tabla, para que nos despreocupemos de estar generando los IDs. Ahora vamos a revisar los registros en la tabla partido político y está vacía porque aún no hemos creado nada. Esta es una tabla hija porque recuerda que tiene una clave foránea que depende de la tabla de alumno. Si yo no tengo registros en la tabla alumno, no puedo crear registros en la tabla partido político. Entonces es por eso que primero tenemos que llenar las tablas padre. Así es en realidades donde hayan muchas más tablas también. Primero se llenan las tablas padres. Ahora, ¿por qué no le vamos a dar valores aún a esta tabla? Porque esta tabla la vamos a llenar desde la aplicación que vamos a crear. Vamos a crear una aplicación en donde a través de un formulario vamos a crear partidos políticos en donde tengamos que ingresar su nombre, cargar su foto, indicar la fecha y ahí es donde vamos a enlazar y elegir el alumno candidato y por dentro en esta tabla nos va a guardar simplemente su ID, porque no necesitamos más que el ID del alumno en esta tabla. Ya después, si queremos revisar de qué alumno se trata, con un join, comando que estaré explicando en otros futuros videos, podemos traer y juntar toda esa información al momento de hacer consultas, etc. En el próximo capítulo elaboraremos el frontend de la aplicación. Sígueme y no te pierdas el siguiente video.